Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a adentrarnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, una situación que ha dejado a muchos con el corazón en un puño y la cabeza llena de preguntas. Vamos a hablar de Can Yaman, nuestro galán turco favorito, y de por qué recientemente se le ha visto derramar algunas lágrimas. Y lo más intrigante de todo, ¿qué pasaría si Demet Özdemir, su CEO protagonista y a quien muchos de nosotros shippeamos sin piedad, lo quisiera? Prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y por supuesto, muchísimo corazón. Si les gusta este tipo de contenido y quieren estar al día con todas las noticias y los misterios del mundo del espectáculo, asegúrense de darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse nada. Vamos a sumergirnos en esta historia. Empecemos por el principio. Todos conocemos a Can Yaman. Su carisma arrollador, su físico escultural y su talento actoral lo han catapultado a la fama mundial, convirtiéndolo en un verdadero fenómeno. Desde sus inicios en Turquía hasta su conquista de audiencias internacionales, Can ha sabido ganarse el cariño y la admiración de millones. Y por supuesto, gran parte de esta fascinación se debe a su increíble química en pantalla con Demet Özdemir. ¿Quién no recuerda los días de Erkenci, donde su relación como Can Divit y Sanemayın nos robó el aliento, nos hizo suspirar y nos mantuvo pegados a la pantalla, capítulo tras capítulo? Esa complicidad, esa chispa que traspasaba la pantalla, es algo que rara vez se ve y que, sin duda, alimentó las esperanzas de muchos de que algo más que una amistad o una relación profesional existiera entre ellos. Ahora, ¿qué ha pasado recientemente para que nuestro querido Can Yaman haya sido captado visiblemente afectado, al borde de las lágrimas? La información que ha circulado apunta a un momento de profunda emoción durante un evento reciente. Se habla de la intensidad de sus sentimientos, de recuerdos que lo embargaron, de un torbellino de emociones que lo desbordaron. Algunos rumores sugieren que pudo haber sido la nostalgia por proyectos pasados, el peso de la fama, o incluso una cuestión personal que ha preferido mantener en privado. Lo cierto es que ver a un ídolo que proyecta tanta fuerza y confianza vulnerable, llorando, nos conmueve profundamente. Nos recuerda que detrás de la imagen pública, hay un ser humano con sus propias batallas, sus alegrías y sus tristezas. Y honestamente esa humanidad es lo que más nos llega y nos hace conectar aún más con él. Pero aquí es donde entra la parte que estoy segura, muchos de ustedes estaban esperando con ansias, la conexión con Demet Özdemir. La relación entre Can y Demet siempre ha sido un tema candente. Durante el rodaje de Erkenci, hubo muchísimos rumores de un romance. Compartían momentos, se apoyaban se defendían mutuamente en público. Sus gestos de cariño, sus miradas cómplices, todo alimentaba esa fantasía romántica de los fans. Y aunque ambos han declarado en diversas ocasiones que son solo amigos y compañeros de trabajo, la química era tan palpable que a muchos nos costó y nos cuesta creerlo del todo. Ahora, imaginemos por un momento. Si Demet Özdemir, esa talentosa y hermosa actriz que comparte tantas historias junto a Can, sintiera algo más que amistad por él, ¿qué pasaría? ¿Cómo reaccionaría Can? ¿Sería ese llanto reciente una señal de que extraña algo, o de que algo en su vida le pesa y que la presencia o el afecto de Demet podría ser precisamente lo que necesita? Pensemos en la dinámica que han mostrado. Son dos profesionales exitosos, cada uno con su propia carrera, sus propios proyectos. Pero también son dos personas que han compartido una experiencia muy intensa y exitosa juntas. Si Demet decidiera dar un paso adelante, si ella le expresara sus sentimientos a Can, la reacción de él sería, sin duda, fascinante de observar. Por un lado, Can Yaman ha mostrado ser un hombre apasionado y con sentimientos profundos. Si Demet le quisiera de verdad, es probable que él se sintiera abrumado, quizás conmovido hasta las lágrimas. Podría ser un llanto de sorpresa, de alegría, o incluso de miedo ante la magnitud de la posibilidad. Imaginemos la escena. Can está en un momento vulnerable, quizás sintiéndose un poco perdido o melancólico. De repente Demet se acerca. No como una compañera, sino con una mirada diferente, con palabras que sugieren algo más. Podría Can ver en ella la conexión genuina que quizás ha estado buscando, o que ha reconocido pero no se ha atrevido a explorar. La idea de que él podría derramar lágrimas de pura felicidad, de alivio, de ver correspondido un sentimiento que quizás él mismo no ha querido admitir por completo, es realmente conmovedora. Por otro lado, también está la presión de la fama. Una relación entre ellos sería un foco mediático inmenso.
Estarían preparados para eso. ¿Sería esa presión algo que podría separar, o quizás, irónicamente, unir aún más a dos personas que ya se conocen tan bien y se respetan profesionalmente? Si Demet lo quisiera, could can embrace that? Could she pass the flashing cameras and focus on the genuine connection? It's a scenario that plays out in countless romantic comedies and dramas, and seeing it potentially unfold with two of our favorite actors is incredibly compelling. La verdad es que el llanto de Khan, por más reservado que haya sido el motivo, abre una puerta a la especulación. Si ese llanto estuviera relacionado con un anhelo profundo, con un vacío que necesita ser llenado, y si Demet fuera la persona que pudiera llenarlo, entonces las cosas podrían cambiar drásticamente. No es descabellado pensar que un hombre como Khan, con toda su intensidad, podría estar esperando una señal clara, un gesto que le confirmara que lo que él siente, o lo que podría llegar a sentir, es correspondido. Y aquí es donde la figura de Demet se vuelve crucial en esta hipótesis. Demet Özdemir es una mujer fuerte e independiente con una carrera brillante por sí sola. Si ella decidiera que quiere a Khan, no sería un capricho. Sería una decisión meditada, impulsada por una conexión real. Y esa determinación, esa seguridad en sí misma, es algo que Khan probablemente admiraría y que podría hacer que él se abriera aún más. Pensemos en los matices. Si Demet quisiera a Khan, ¿cómo se manifestaría eso? No serían solo palabras bonitas, sería un entendimiento mutuo, un apoyo incondicional. Sería ver más allá de los titulares y los rumores, y encontrar un refugio en el otro. Si Khan está pasando por un momento difícil, como podría sugerir su llanto, la presencia de Demet, su apoyo sincero, podría ser precisamente lo que él necesita para recuperarse. Y si ese apoyo se transforma en algo más profundo, en amor, entonces estaríamos ante un escenario digno de una telenovela, pero de la vida real. La reacción de Khan ante un te quiero de Demet dependería mucho de su estado emocional actual. Si está sintiéndose vulnerable y un poco perdido, el amor de alguien cercano y comprensivo como Demet podría ser un ancla. Podría ver en ella no solo a su CEO protagonista, sino a la persona que lo entiende en un nivel más profundo. Y ese reconocimiento, esa validación, podría ser lo que lo haga romper a llorar, pero esta vez de una manera diferente, de una manera más liberadora y feliz. Además, no olvidemos la dinámica que construyeron en Erkentzikos. Esa conexión no se crea de la nada. Había respeto, admiración mutua, y una comodidad que solo se logra con el tiempo y las experiencias compartidas. Si uno de ellos decidiera dar un paso más allá, el terreno ya estaría abonado. No estarían empezando desde cero. Ya se conocen, ya confían el uno en el otro. Y si Khan respondiera a ese te quiero de Demet, ¿cómo sería esa relación? Seguramente apasionada e intensa, llena de altibajos, pero con una base sólida de admiración profesional y, en este escenario hipotético, amor. Sería la confirmación para muchos de que esa química en pantalla no era solo actuación, sino que había algo más profundo latiendo. La pregunta clave es, ¿está Khan Yaman preparado para dejarse querer de esa manera? Su llanto podría ser un indicio de que está abierto a esa vulnerabilidad, de que necesita ese tipo de conexión. Si Demet le quisiera, y él se diera cuenta de que ella es esa persona especial, entonces las lágrimas que vimos podrían ser el preludio de una historia de amor que millones de fans han soñado. Es fascinante pensar en las posibilidades. La vida real a menudo supera a la ficción, y las relaciones entre celebridades son un campo fértil para la especulación y la esperanza. Si Demet Özdemir decidiera querer a Khan Yaman, y si Khan respondiera a ese sentimiento, no solo sería una noticia impactante, sino que también sería la confirmación para muchos de que las almas gemelas existen y que a veces están justo a nuestro lado, trabajando en el mismo set. Por supuesto, todo esto son especulaciones. Khan y Demet son profesionales y cada uno tiene derecho a su vida privada. Pero no podemos evitar fantasear, ¿verdad? Porque esa conexión que vimos en pantalla era tan real, tan mágica, que nos hizo creer en el amor a primera vista, en las almas gemelas. Y ver a Khan emocionado, hasta el punto de las lágrimas, solo aviva esas esperanzas. Si Demet fuera la causa o la solución a esa emoción, entonces estaríamos ante un giro de guión que nos encantaría ver. En resumen, hemos explorado la conmovedora imagen de Khan Yaman derramando lágrimas y nos hemos adentrado en el fascinante ¿qué pasaría si Demet Özdemir lo quisiera? Hemos reflexionado sobre la intensidad de su química en pantalla,
la posibilidad de sentimientos mutuos y como una declaración de amor por parte de Demet podría afectar a Khan, especialmente en su estado emocional actual. Hemos imaginado los escenarios, las reacciones y las posibles consecuencias de una relación entre dos de los actores más queridos del momento. La verdad es que mientras que los detalles de la vida personal de Khan son privados, la idea de que Demet pueda ser la persona que llene ese vacío o que motive esa emoción profunda es algo que a muchos nos ilusiona. ¿Y a ustedes, mis queridos seguidores, qué les parece esta hipótesis? ¿Creen que podría haber algo más entre Khan y Demet? ¿Cómo imaginan que reaccionaría Khan si Demet le confesara sus sentimientos? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. No duden en compartir sus pensamientos, me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría que sigamos explorando los misterios del mundo del espectáculo, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares para que más personas se unan a nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarme hoy, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.